Al nombre de Jesús sea la gloria. Bendecido y exaltado sea el glorioso nombre de Jesucristo el Señor. Estamos esta mañana una vez más aquí en Escuela de Formación Cristiana, Fortaleza y Fe. Bendecido sea el nombre del Señor por siempre. Y usted, mi hermano, mi hermana, mi amigo, en el nombre de Jesús, sea bendecido en el nombre de Jesucristo el Señor. Sea bendecida hoy su vida, su casa, su salud, su trabajo y su diario andar con Dios, y sea bendecida su economía en el santo nombre de Jesucristo mi Señor. Bueno, estamos aquí para llevar una enseñanza acerca de la palabra del Señor. Hemos estado hablando acerca de la voluntad de Dios. Vamos a mirar hoy la voluntad de Dios ejecutada a través de los ángeles. Vamos a mirar Salmo capítulo 103, versículo 20. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Gloria al nombre del Señor. Bueno, Dios, mi Dios, nuestro Dios, es el Todopoderoso. Es el Todopoderoso y es el omnisciente Dios. El omnipotente, el omnisciente y el omnipresente. Y aunque tenga todos sus atributos inigualables, sin embargo, miramos que Dios no lo hace todo, aunque puede hacerlo todo, claro está. Sin embargo, no lo hace todo. ¿Por qué? Porque Él determinó exactamente esas cosas. Él mismo las determinó por su propia voluntad. Bendito el nombre del Señor. Vemos entonces que Dios, la Biblia nos dice, porque lo que conocemos de Dios, lo conocemos, de varias formas conocemos a Dios, pero lo que conocemos de Dios en primera instancia lo conocemos a través de la Biblia. Y lo creemos por fe, porque aunque no estuvimos ahí en esos episodios, pero creemos que efectivamente la Biblia es la palabra de Dios y nos habla de los hechos portentosos de Dios, y de esos hechos nosotros hemos vivido. De esos hechos vive la humanidad hoy en día, crean o no crean en Dios. Nosotros los que creemos en Él nos beneficiamos de sus promesas, nos beneficiamos de su amor, de su bondad, de su misericordia, nos beneficiamos de todo lo que determinó exactamente para nosotros. La Biblia, la palabra del Señor, me dice que Él creó los cielos y la tierra, y en alguna oportunidad Él dijo: mirad y ved que no hay dioses conmigo, yo fundé la tierra. O sea, Él está hablando de que Él la hizo solo, ¿verdad? Sin embargo, la Biblia me presenta que hay en Dios, o Dios hizo para sí, un mundo espiritual formado, o una compañía espiritual, por así decirlo, formado de ángeles, arcángeles, querubines y serafines. Eso es lo que nos dice la Biblia, la palabra del Señor. Bueno, entonces uno dice: ¿para qué hizo Dios estas jerarquías angelicales? Bueno, uno podría decir porque, para que lo adoren, pero son jerarquías, o sea que están en un nivel. Hay unos que hacen una cosa y otros que hacen otra, es una jerarquía, así que están en un nivel, o sea que no son iguales exactamente, sino que están en un nivel. Cada uno hace lo que le corresponde como tal. Yo veo el funcionamiento o la actividad de los ángeles, la puedo observar en la Biblia, la palabra del Señor, exactamente desde el capítulo 3, el versículo 24, veo aquí querubines que el Señor puso para guardar el árbol de la vida. Ahí veo por primera vez la actitud o la actividad de los ángeles. Dice la Biblia que Dios puso, o sea que Dios pone allí querubines para que guarden el camino del árbol de la vida, para que el hombre no acceda a él,
Allí Dios está ejecutando su voluntad a través de querubines, a través de los querubines. Está ejecutando exactamente su voluntad. Cuando comienzo a leer la Biblia, la palabra del Señor, me encuentro algunos episodios bastante fuertes, bastante poderosos, ¿verdad? Donde Dios ejecuta exactamente su voluntad a través de los ángeles. Y siendo pues claros, podemos mirar, por ejemplo, en Sodoma y Gomorra, Dios envía 2 ángeles para que ejecuten su voluntad. Y esos ángeles llevaban en sí el mandato de Dios de lo que podían hacer y lo que no podían hacer. Entonces resulta que uno de los ángeles le dice a Lot en determinado momento, cuando Lot se estaba tardando en salir de allí, de Sodoma y Gomorra, dijo que lo apresuró, lo acosaba, dijo, porque ciertamente no podré ejecutar exactamente el juicio sobre Sodoma y Gomorra hasta que Lot y su esposa y sus hijas no salieran de allí, ¿verdad? Y tenían unos mandamientos ese mandamiento era para él, o sea, no podían ejecutar, destruir a Sodoma y Gomorra hasta que Lot no hubiera sido sacado de allí. O sea que ellos estaban sujetando a la voluntad de Dios, lo que podían y no podían hacer. Antes de este episodio, de decirle esto a Lot, sabemos que los hombres de Sodoma y Gomorra quisieron llegar allí y violentar la casa de Lot y querían sacar a aquellos varones, y dice la Biblia que para que los conozcamos. En ese sentido que estaban hablando era porque los querían violar, porque no creían o no sabían que eran exactamente ángeles, ¿verdad? Y los querían era violar de tal manera. ¿Y cómo podemos considerar esto? Porque Lot dice, Lot dice, no hagáis tal mal. Yo tengo 2 hijas vírgenes y se las quería sacar para que hicieran con ellas lo que ellos quisieran, pero ellos insistieron que no, que querían era a los varones que estaban allí. Entonces, ellos venían a mirar cómo estaba Sodoma y Gomorra, a hablar con Lot para que saliera de allí. Pero ellos tenían en sí el poder lógico, de defender a Lot, porque pues al fin y al cabo nadie podía hacerle nada a ellos, pues eran 2 ángeles, ¿verdad? Y no hay hombre que pueda someter a un ángel. ¿Ellos qué hicieron? Cegaron, o sea, enceguecieron a todas estas personas y no podían exactamente encontrar la puerta, porque tenían exactamente de Dios el poder para ejecutar esa calidad de cosas. No es terminarlos ni zafarles, desprenderles el corazón de un infarto o salir y agarrarse a pelear con ellos, no, simplemente los cegaron y ya. Bendito el Señor. Tenían un mandamiento para Lot y sus hijas y su esposa: váyanse y no miren hacia atrás. Ese era el mandamiento. Solamente eso era el mandamiento, que no miraran hacia atrás. Lo cual la mujer de Lot no hizo y quedó convertida en estatua de sal. Pero miramos allí también en ese medio de esta ejecución de la palabra de Dios en estos ángeles, que Lot se dirige y le dice que por favor lo dejaran ir a Zoar, que era una ciudad pequeña. Y entonces el ángel le dice, bueno, por amor a ti no destruiré esa ciudad, y corre. Entonces, claro, le concedieron la petición a Lot de ir allí con sus hijas. Sin embargo, dice el ángel, por amor a ti no destruiré. O sea que eso, claro, Dios ya sabía lo que Lot iba a decir, y entonces también le da esa facultad al ángel para no destruir o perdonar a Zoar a causa de Lot. Porque según entiendo, tanto Sodoma y Gomorra y esa ciudad que estaba cerca de Sodoma y Gomorra también iba a ser destruida, según lo que el ángel dice, porque le dice a Lot, por amor a ti no la destruiré, y permitió que Lot se fuera a Zoar. Si bien es cierto, Lot no permaneció mucho en Zoar porque tuvo miedo, pero le concedieron lo que él pidió de momento.
Y lo que pidió de momento era porque el ángel tenía de parte de Dios esa autoridad. O sea, ya tenía esa autoridad para hacerlo, porque no podía el ángel ejecutar su propia voluntad por sí mismo. Aunque venía con el poder de Dios y tiene el poder de Dios, pero él no podía perdonar a Zoar por su propia voluntad o por su propia determinación. O sea que eso ya había sido hablado con ellos. O sea, Dios ya había determinado con ellos esto, ¿verdad? Bendito el nombre de Jesucristo el Señor. Entonces, cuando miramos el trabajar, el operar de los ángeles, y usted comienza a mirar en la Biblia la palabra de Dios, Dios ejecuta su voluntad con los ángeles. Y no solamente ejecuta su voluntad para juicio, sino también para protección, ¿verdad? Para protección. Y también ejecuta su voluntad para enviar recados o noticias a las personas. Y en protección y en recados y en mandamientos. Usted mira ese actuar de los ángeles. Hoy en día, en el Nuevo Testamento, en nuestro diario vivir, o a partir del Nuevo Testamento y en nuestro diario vivir, hay quienes, sin respetar la Biblia y sin mirar lo que dice la Biblia, sino que ellos se suponen que la actividad angelical ya terminó. Porque hay quienes, por darle algo que el Señor me está pidiendo, por darle como más énfasis o más poder o más altura al Señor, entonces dicen que los ángeles ya no tienen nada que ver y que ya es una relación de Dios con nosotros íntima, directa. ¿Y quién dice que porque los ángeles actúen en medio nuestro no tenemos con Dios una comunión directa? Al contrario, porque tenemos con Dios una comunión directa, Él ejecuta su voluntad en nosotros también a través de los ángeles cuando se tenga que hacer. Entonces hay quienes, sin mirar la Biblia y sin considerar todo lo que la Biblia dice con relación a los ángeles, dan por sentado de que los ángeles ya no están en medio nuestro y que los ángeles ya no actúan en medio nuestro. Que eso era ya en el Antiguo Testamento, donde Dios no se había manifestado, pero esos son supuestos, son pensamientos de las personas. Y yo no debo de decir ciertas cosas o estas cosas simplemente porque yo creo que eso es así, o porque yo no he tenido de pronto ninguna experiencia con algún ángel. Pues es mejor mirar la Biblia, la palabra del Señor, porque usted en el Nuevo Testamento ve los ángeles operando desde Mateo hasta Apocalipsis. Usted ve los ángeles trabajando en medio de los hermanos. Bueno, ¿y cuándo culminó o cuándo suspendió Dios el acceso de los ángeles a nosotros? Pues la Biblia no lo dice, ¿verdad? Y hasta el fin de los tiempos miramos, según las profecías redactadas en Apocalipsis, podemos mirar la operación de los ángeles. El escritor a los Hebreos dice algo muy directo para nosotros y dice que los ángeles son espíritus ministradores al servicio de los que hemos de heredar la vida eterna. Baste esto y los testimonios que vimos como el ángel del Señor o Dios mandaba un ángel para sacar a Pedro de la cárcel, para librar a Pablo en cierta manera y para mostrarse, para hacerse ver en cierta forma, ¿verdad? Baste esto y baste lo que dice en Apocalipsis y lo que dice el apóstol Pablo para determinar que efectivamente los ángeles están en medio nuestro. Si dice la Biblia, la palabra del Señor, que son espíritus ministradores al servicio de los que hemos de heredar la vida eterna, entonces quiere decir que ellos ministran en medio nuestro, a favor nuestro, por cuanto somos herederos de la vida eterna. Ahora, cuando yo puedo o cuando yo necesito hacer uso de los ángeles, pues yo no voy a hacer uso de los ángeles porque yo quiera hacerlo o como yo quiera hacerlo, sino que esto tiene que ser exactamente bajo la supervisión del Espíritu de Dios viviente. Tiene que ser bajo su santa y absoluta voluntad. Porque si yo pido que un ángel venga sin el consentimiento o sin la voluntad de Dios, y yo
digamos que yo abra mi boca y llame a Gabriel o a Miguel o a algún ángel, lo llame, si a mí se me aparece Gabriel o Miguel supuestamente porque yo los llame y ellos vienen así directamente, créame que no es Miguel ni es Gabriel ni es otro ángel. Si usted dice en el nombre de Jesús pido que venga un ángel, la cosa es diferente. Pero si usted dice ángel de mi guarda, por así decirlo, aunque eso parece como gracioso decir ángel de mi guarda, pero la Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Así que ese es el ángel de la guarda. O sea que eso no es un chiste, eso es verdad. Y la Biblia, hablando de los niños, o Jesús más bien, hablando de los niños, hablan acerca de los ángeles que cuidan exactamente los niños. Eso dice la Biblia, la palabra del Señor. Así que entonces vamos a considerar lo que la Biblia, la palabra del Señor, son espíritus ministradores al servicio. Si yo no tengo esa fe, o no conozco ese medio por el cual Dios ejecuta su voluntad absoluta y en beneficio de nosotros, si no lo creo o no lo manejo, no quiere decir que no exista, pues no existe para usted y no lo manejará usted, pero que existe, existe, porque es que la inefable palabra de Dios me dice que ellos están en medio nuestro, ¿verdad? Y bueno, hay muchísimo que hablar de ello, pero quería aclarar y decir que efectivamente los ángeles están activos en medio nuestro a causa de que la presencia de Dios está activa en medio nuestro. Y si la presencia de Dios está activa en medio nuestro, si el Espíritu Santo está activo en nosotros, quiere decir entonces que los ángeles también están en medio nuestro. No porque Dios necesite ayudantes, porque no tenga la fuerza, el poder, la habilidad, la capacidad de hacer esto o aquello directamente. No es por eso. No es porque Dios no tenga esa capacidad, ni esa habilidad, ni ese poder. Sí lo tiene. Pero según las reglas, las leyes, las determinaciones de su voluntad soberana, ha establecido ángeles para que estén y para ejecutar su palabra, como acabamos de mirar exactamente en el texto que acabamos de leer en el libro de los Salmos, el capítulo 103, donde también es muy claro, ¿verdad? Es muy clara la Biblia, la palabra del Señor, lo que nos está diciendo aquí. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra obedeciendo a la voz de su precepto. O sea, obedeciendo a lo que Dios dice en absoluto. Ahora, las personas dicen, eso es el Antiguo Testamento. Pues si la Biblia, si usted solamente va aquí a sacar del Nuevo Testamento lo que le conviene o lo que entiende, pues entonces el Nuevo Testamento estaría mandado a recoger, el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento estaría exactamente mandado a recoger, entonces solamente utilizaríamos entonces el Nuevo Testamento y ya. Porque a veces decimos, no, eso era en el Antiguo Testamento, pero solamente lo decimos, porque a muchas cosas no somos capaces exactamente de mostrar que tuvieron exactamente una terminación, o sea, que ya fueron suspendidas, que ya hubo una clausulación sobre eso, que ya se consumó eso. No. Lo que la Biblia, la palabra del Señor no dé por terminado, usted tiene que darlo por terminado. Así de sencillo. Ahora, no podemos caer en rendirle culto a los ángeles o en llamar a un ángel y brindarle alabanza o adoración, porque hay personas que son angeleólogas, porque siguen los ángeles y trabajan según ellos con los ángeles, pero esos no son los ángeles de los que yo estoy hablando, porque como hay dos tipos de ángeles, ¿verdad? Están los ángeles caídos y están los ángeles del Dios eterno. Los ángeles que todavía tienen esa comunión con Dios, a eso me refiero yo. Porque los otros ángeles caídos, pues también podrán tener el nombre de Miguel y de Gabriel y suplantar, pero no son exactamente los ángeles del Señor. Así que si usted va a una persona porque trabaja con los ángeles, esa persona trabaja con demonios. Oído, la verdad. Trabaja con demonios que llaman ángeles. Porque ellos sí son ángeles, claro, pero son ángeles caídos, los cuales conocemos como demonios. Pero la gente hace creer que son ángeles de Dios.
Pero los ángeles de Dios no trabajan con el hombre en una forma directa, sino en una forma conducida de acuerdo a la voluntad de Dios, no en mi capricho. Porque si es en mi capricho, y si un ángel me obedeciera, el ángel que está conmigo, que en ese momento está aquí conmigo, porque de verdad está conmigo, si obedeciera simplemente por mis caprichos, entonces se imagina usted cuando uno esté enfadado con alguien, pues lo hace matar. Imagínese, si uno quiere cometer algo que uno no sea capaz, pero él por ser espíritu y que puede hacer las cosas, ¿se imagina usted que estuvieran esclavos al servicio de nosotros? No, señor, fuimos hechos un poco menor que los ángeles. Y si son espíritus ministradores al servicio de los que hemos de heredar la vida eterna, ministran de acuerdo a la absoluta voluntad de Dios y ejecutan juicio de acuerdo a la absoluta voluntad de Dios, no porque yo lo diga ni porque a ellos se les antoje, sino porque Dios determina que ellos hagan esto o aquello. En mi experiencia, en mi vida cristiana, he tenido experiencia con ángeles y en determinado momento he pedido al Señor que me envíe su ángel para determinar ciertos asuntos y hemos visto la mano de Dios operando de una manera muy poderosa. En mi libro Estrategias de Guerra Espiritual tengo un capítulo hablando acerca de los ángeles y tengo allí algunos testimonios donde efectivamente hemos visto cómo los ángeles operan en el momento donde estamos actuando, donde estamos haciendo de pronto un programa o en un momento de liberación, ¿verdad? Y en el nombre de Jesús hemos obrado. Y a través de las redes sociales de un país a otro, yo he pedido en el nombre de Jesús un ángel para que vaya a cierto lugar y eso ha sido, mejor dicho, a la velocidad de la luz. Y hemos visto, no exactamente la figura angelical, sino el operar, lo que decimos que se haga, se ha hecho en el nombre de Jesús, cuando estamos exactamente de la mano con la voluntad de nuestro gran Dios, esa voluntad absoluta. Quiero dejar con ustedes esta palabra de Dios, este consejo de Dios esta mañana, y sería muy bueno que pudiéramos ejecutar esta palabra de Dios y pudiéramos creer que Dios está en medio nuestro y que los ángeles de Dios están en medio nuestro, y cuando necesitemos ayuda angelical, no la pidamos directamente, pero sí podemos decir, Señor Jesús o Padre, en el nombre de Jesús, te pido que envíes tu ángel para que guardes, para que guíes, para que ayudes, para que sean sometidas las fuerzas del mal. Bueno, en todos estos aspectos lo hemos hecho y hemos visto la mano de Dios operando de una manera poderosa. Hemos pedido cerco de protección angelical y ha habido. Hemos pedido un ángel para que vaya a cierto lugar y ejecute cierta cosa y ha acontecido. Pero lo hemos hecho en el nombre de Jesucristo el Señor. Quiero dejar con ustedes esta palabra desde aquí, desde la Escuela de Formación Cristiana, Fortaleza y Fe, y espero que sea de mucha bendición esta palabra para ustedes. Dios les bendiga, feliz día para todos.